A ver, el título es algo engañoso, ¿no? Titula Fraude inmobiliario, pero en realidad va un poco más allá que eso. La pregunta que yo he tratado de responder es si necesitamos mantener tal como está este artículo 2014 que tantas críticas y tantos ataques viene sufriendo a raíz justamente de los casos de fraude inmobiliario, ¿no? Porque no es casualidad que hayan plenos a nivel judicial, hablo de temas extrarregistrales, en donde ya se han adoptado decisiones en el sentido que la fe pública registral sería un principio inconstitucional y que como tal debiera ser, si no derogado, por lo menos sí adecuado a efectos de que cuando hay un acto de falsificación o un acto de suplantación de identidad, por más buena fe que pueda tener el tercero adquirente, o por más tercero, cuarto o quinto adquirente que haya, ¿no? Esas adquisiciones posteriores al acto fraudulento jamás debieran ser convalidadas y por ende, en todo momento, en cualquier circunstancia, la víctima del fraude tendría que tener el derecho de recuperar el bien que salió indebidamente de su patrimonio, ¿no? Son casos que he tenido ocasión de conocer directamente, tanto a nivel de los plenos que les comento, como a nivel del Poder Judicial, porque hay jueces que ya vienen aplicando este pleno jurisdiccional, que no es un precedente vinculante, pero que sí tiene respaldo en esta decisión consensuada de magistrados, y además tiene un fuerte respaldo, y contra esto quiero justamente incidir, fuerte respaldo académico y doctrinario, ¿no? Esta pretendida inconstitucionalidad del 2014, ¿no? A ver, un poco para entrar rápidamente en materia, toqué este tema como más allá de la actualidad que tiene, porque justamente entiendo que la temática del Congreso es qué rol puede jugar un sistema registral para el desarrollo económico y social. Entonces, pienso yo que es fundamental el factor confianza. Y registros públicos, pienso yo, cumple un rol fundamental a efectos de dotar de confianza al mercado, ¿no? Cuando las personas contratan bajo presupuestos conocibles, bajo presupuestos inmodificables, sabiendo a qué se atienden y sabiendo qué cosa no los puede afectar, son personas que están incentivadas a contratar, incentivadas a adquirir, incentivadas a interactuar en el mercado, ¿no? Y hay dos principios fundamentales que justamente dotan de confianza al mercado, que son estos dos, los que ven allí, el 2022 y el 2014. Cada uno cumple un rol distinto, ¿no? Si la persona a la cual yo quiero analizar es la persona C, la persona me podría preguntar, ¿quién me está vendiendo el bien es esta persona A? ¿Cómo yo sé que esta persona A no ha dado un usufructo por ahí, no ha dado una hipoteca por ahí, no ha dado un derecho de habitación por ahí o no ha vendido el mismo bien por ahí? ¿Cómo yo sé que estos derechos en paralelo que este sujeto A habría podido dar no me van a afectar? La respuesta es, no te preocupes, estos derechos en paralelo que él haya podido dar a ti no te pueden tocar. ¿Por qué? Por este 2022. Y hay un primo hermano de este principio, que suelen ser muy confundidos estos dos, que justamente es el 2014, que no responde a la pregunta de que qué pasa con los derechos en paralelo que haya dado a otros, sino qué pasa con el antecedente causal de esa persona. O sea, ya no responde a la pregunta qué pasa con los derechos similares al mío, sino cómo viene el derecho de esta persona. Y ahí está justamente el problema que se ha pretendido o que se pretende solucionar mediante la derogación de este 2014, porque el 2014 ciertamente lo que termina diciendo es, no importa el vicio que afecte al contrato por el cual la persona adquiere el derecho, no importa que sea un vicio de nulidad, de anulabilidad, de inexistencia, de ineficacia, resolución, eso es irrelevante, ¿no? No importa la causal por la cual la persona A esté afectada en su contrato, independientemente de cuán grave pueda ser ese vicio, la persona, por actuar premunida de esta apariencia del registro, puede transferir eficaz y válidamente un derecho a la persona C, que es justamente el tercero registral, ¿no? Y es precisamente contra esta situación que se pretende esta abrogación parcial del 2014, porque todos estamos enterados que viene siendo moneda frecuente desde hace algún tiempo, que entre X y A, ¿no? La persona
del medio, que es la que va a transferir el derecho al tercero registral, que va a invocar justamente el 2014, viene ocurriendo que entre este X y A no hay pues un acto real de transferencia. Lo que hay es que la persona A le suplanta la identidad a la persona X, o que la persona A falsifica un documento de transferencia y logra inscribirlo a su favor. Y ese es, a partir de este primer acto fraudulento, es que se genera la cadena de transferencias que termina protegiendo a C, a D, a E y a los que vengan en camino, ¿no? Entonces, la pretensión es poner un coto ahí para que cada vez que en el primer acto entre X y A haya una suplantación o una falsificación documentaria, no se puede invocar bajo ningún punto de vista la fe pública registral. Y esto, pienso yo, viene de la mano con una serie de medidas que se vienen adoptando a nivel extrarregistral, todas ellas encaminadas justamente a restarle confianza y a restarle legitimidad al sistema registral. Estos son ejemplos simplemente de casos en donde justamente se quiere dejar de darle al registro el rol que históricamente ha tenido para comenzar a involucrar en el tráfico inmobiliario aspectos extrarregistrales, de alguna manera para proteger a terceros extrarregistrales, ¿no?, de cara a impedir pues, actos indebidos. El mejor ejemplo es esto de la oponibilidad de la propiedad. Todos sabemos ya que el único supuesto en donde un derecho que no esté inscrito puede serle perfectamente oponible a alguien que confió en el registro y que no lo pudo conocer, es el de la propiedad no inscrita contra una persona que embarga un bien y anota su embargo. Esto tiene ya reconocimiento judicial a nivel de un precedente vinculante, como lo es el séptimo pleno casatorio. Entonces, este es el primer ejemplo, ¿no?, que cabe poner para entender cómo el registro comienza a ser mellado. Porque históricamente un derecho, por oponibilidad, como lo dije, ¿no?, un derecho que no esté inscrito no puede pues, entrar a perforar a una persona que actúa justamente confiando en ese mismo registro. Esta es una primera excepción que ya la Corte ha reconocido de manera contundente. Una propiedad no inscrita, clandestina, no publicitada, ¿no?, es perfectamente oponible y puede perfectamente lesionar a una persona que adquiere un embargo o embarga un inmueble confiando en la información registral. Una segunda situación es la que ha creado la Ley 3313, ¿no?, con esta obligación de revisar los títulos archivados. Nuevamente, es un segundo ejemplo ya no jurisprudencial, sino legal, de cómo se comienza nuevamente a mellar la confianza en el registro diciendo lo que califica el registrador para ti, sujeto administrado, es irrelevante porque tú igual tienes que hacer un doble trabajo. Tú debes prever el error del registrador y tú mismo revisar esa histórica cadena, esos históricos contratos archivados para detectar algún vicio que pudiese haber, ¿no? El tercer ejemplo es la revisión de la posesión, nuevamente, ¿no? Hay un fallo de la Corte Suprema que se viene aplicando a nivel de primeras instancias de manera muy prolija, en donde se ha dicho de manera contundente que una persona que adquiere un derecho de propiedad en el mercado, ni siquiera le va a bastar con revisar los asientos y ni siquiera los títulos archivados, sino que por la trascendencia que engloba la adquisición de un inmueble en el mercado, hay que agregarle a esa carga de revisar asientos y revisar títulos archivados la revisión también de la posesión, ¿no? Entonces, tenemos hasta ahora 3 supuestos ya, digamos, de alguna manera consolidados, algunos jurisprudencialmente y otros legalmente, en donde se comienza a quitarle legitimidad, quitarle credibilidad a lo que el registro determina. Y el problema es que cuando al registro se le quita credibilidad, se genera pues la desconfianza, porque yo ya no sé entonces qué es lo que tengo que revisar a efectos de sentir que estoy contratando adecuadamente en el mercado. Porque ya no es solamente que un embargo no inscrito me va a afectar, ya no es solamente que debo revisar los títulos archivados históricos que existen en la partida del inmueble, sino que también tengo que ver físicamente la posesión para descartar que en ese inmueble no haya una persona que pueda tener un derecho no publicitado y que resulte contradictorio con el mío. Estos 3 son argumentos consolidados. Los 3 que vienen son los que están en camino de ser consolidados por la experiencia que un poco me da el hecho de trabajar con temas judiciales o arbitrales. El cuarto tema ya está planteado como un caso para un futuro pleno judicial, la famosa prescripción contra tábulas. La persona que nuevamente adquiere derechos confiando en el registro y de repente aparece un poseedor que nunca publicitó su situación de poseedor o su situación de prescribiente y esta prescripción termina afectando a la persona que adquiere un derecho confiando en el registro. Entonces, nuevamente, esta situación
darse, de implementarse, de establecerse un precedente en este sentido, que la prescripción extrarregistral vence incluso a la confianza en el registro, va a ser un punto más de aquello que implica una deslegitimación del registro como ente que dota de confianza a las transacciones. Y eso va de la mano con el punto 6, perdón, con este punto 7. Si se termina diciendo que una prescripción nunca publicitada puede vencer a aquella persona que adquirió un bien vía registros públicos confiando en información registral, el paso inmediato va a ser que esa prescripción no publicitada, que va a vencer a un derecho sí publicitado, incluso va a permitir que se levanten las hipotecas dadas por la persona que actuó confiando en el registro. El famoso poder de la prescripción de levantar las hipotecas inscritas. Hoy nuevamente está en agenda ya un pleno para discutir si una prescripción que nunca se publicitó, el día de mañana, por ejemplo, yo tengo una hipoteca sobre la casa de ustedes porque ustedes me den plata, y mañana de repente aparece una sentencia judicial diciendo que Pepito es dueño de su inmueble por prescripción. Y esa prescripción no solamente va a implicar que se le quite la propiedad a ustedes, que eran quienes me dieron hipoteca, sino que también va a determinar que esa hipoteca que ustedes me dieron sea levantada por un hecho que yo nunca tuve posibilidad de conocer. Entonces el punto 4 y el punto 7 van muy de la mano, porque implican o determinan darle relevancia a una prescripción extrarregistral para afectar no solamente al titular de la propiedad, sino también a los titulares de gravámenes, por ejemplo, como son las hipotecas. Y esto ya para pasar al siguiente punto, solamente lo he enumerado como esbozos o pincelazos del estado actual de la cuestión hoy en el Perú, ¿no? Hoy en el Perú hay diversos supuestos que acreditan, que dan a entender que cada vez más hay una intención de mellar la confianza o el rol que debiera jugar el registro público, dándole paso, abriéndole la puerta a situaciones extrarregistrales que solamente de manera excepcional debieran entrar a jugar en este tema del tráfico inmobiliario, pero no de manera categórica y genérica y contundente como lo viene haciendo la Corte Suprema, como lo vienen haciendo los jueces y como lo vienen haciendo incluso esta ley que obliga pues en todos los escenarios a mirar los títulos archivados. Entonces, este supuesto, el del 2014, solamente es una raya más a esta tendencia de buscar delegitimar al registro. Y justamente la tendencia va un poco justificada por el hecho que se dice que el 2014 legitima despojos patrimoniales, ¿no? Y acá no pretendo negar la premisa. Sin duda alguna el 2014 es una norma que legitima que una persona que no es el propietario o que no es titular del derecho termine transfiriendo lo que no tuvo, lo que no tiene o aquello que tuvo lo terminó perdiendo. Esa es una verdad que no se puede negar. Es cierto, el 2014 legitima despojos en perjuicio de la persona X, que originalmente era el titular, que nunca se desprendió del derecho o que se desprendió y lo recuperó por una resolución, por ejemplo. Entonces, negar esa premisa no tiene sentido. Más bien, hay que reconocer que el 2014 funciona justamente para eso, ciertamente, pero para tutelar además una situación que merece tutela. O sea, al legislador no se le ocurrió decir que el tercero mantiene el derecho porque sí, porque le da la gana, para malograr la vida a la persona X, de ninguna manera. Hay una razón de fondo que legitima que entre este conflicto entre X, que es el despojado, y A, que es el tercero que confía, hay una razón de fondo que invita que en el equilibrio de intereses se opte por C antes que por X. Y esa razón que invita a preferir a C sobre X, es justamente el rol macro que puede jugar el 2014. Porque dándole la razón a C sobre X, no solamente resolvemos un conflicto interpersonal entre dos sujetos, uno que quiere mantener su derecho y otro que quiere mantener su adquisición, sino que se juega un rol macro. ¿Por qué? Porque permitiendo que el tercero mantenga su adquisición, se incentiva que las personas tengan confianza justamente en lo que publicita el registro. Y eso, justamente, ahí está, creo yo, el elemento que inclina la balanza para C. Darle la razón a C no solamente es darle la razón en un conflicto interpersonal, sino también generar un incentivo macro, como es que la gente confíe en lo que el registro publicita. Ahora, ¿qué se ha dicho con relación a esto? Y es lo que justamente viene repitiendo la Corte Suprema en sus plenos y los jueces en sus fallos
de última data, que la propiedad es un derecho inviolable y que como tal no hay ninguna justificación para que una persona pierda la propiedad si ella no lo quiso transferir. Yendo al caso acá, ¿no? Se dice, este es el argumento principal, incluso hay un proyecto de ley que busca modificar el 2014, ¿no? Se dice que si a la persona X le falsifican la firma, le suplantan la identidad, y eso determina que el derecho, entre comillas, lo adquiera A, y eso lo habilita a A para transferir el derecho a C, esa situación sería inconstitucional porque la propiedad de X ha salido de su patrimonio sin que ella quiera que eso ocurra. Y eso atenta con el artículo 70 de la Constitución porque se dice que la propiedad es inviolable. Y eso implica que una persona solamente podría perder la propiedad, ya sea porque el Estado se la quita, por una razón justificada, o ya sea porque la propia persona voluntariamente decide desprenderse de ese derecho. Eso es lo que se ha dicho, eso es lo que se viene diciendo, y eso es justamente el argumento que vienen aplicando las Cortes, los jueces, la Corte Suprema incluso, para, en casos puntuales de aplicación del 2014, darle preponderancia a X sobre la adquisición de C, independientemente de la buena o mala fe que haya podido tener C en esta adquisición, ¿no? Y acá yo creo que hay algunas cosas que ya viene siendo momento de poner sobre el tapete para rechazar este argumento de la pretendida inviolabilidad de la propiedad como un sustento para que C no se quede con el derecho y permitir que X lo recupere, ¿no? Habría que entender primero a qué se refiere esta inviolabilidad de la propiedad, porque pareciera que quienes invocan esto, tanto académicamente como a nivel judicial, no se hubieran percatado que este artículo que habla de la inviolabilidad de la propiedad no es un artículo que haya entrado en vigencia con posterioridad al Código del 84. O sea, no es un artículo que haya pretendido enmendarle la plana a la fe pública registral, diciéndole, oye, fe pública, tú estás mal, no, porque tú no puedes pretender que un tercero se quede con un bien de alguien que no te lo transfirió nunca. Yo, Constitución del 93, voy a corregir este desperfecto y voy a decir que la propiedad es inviolable. No es así, porque históricamente, desde el año 33, ¿no?, este artículo existía en la Constitución. Estamos hablando de una Constitución de hace más de 80 años, ¿no?, cuando ni siquiera estaba vigente el Código del 84. Y ni siquiera estaba vigente el Código del Código del 84 ni del 36. ¿No? Entonces, este artículo ya comienza a reconocer a la inviolabilidad de la propiedad, con lo cual no es que sea un invento de la Constitución del 93. Y esto se repite, y estando vigente este artículo de la Constitución del 33, entra en vigencia el Código del 36, que consagra también a la fe pública registral. Entonces, la pregunta es, si fuera cierto que la fe pública registral es un principio inconstitucional porque atenta contra esta pretendida inviolabilidad de la propiedad, la pregunta sería, ¿por qué razón el legislador del Código Civil, el 36, teniendo este artículo en la Constitución vigente, por qué se le ocurrió incorporar en el Código del 36 la fe pública registral? ¿Sabía a todas luces que era inconstitucional lo que estaba promulgando? No, por una razón fundamental. Lo que pasa es que esta inviolabilidad de la propiedad, constitucionalmente reconocida, nunca ha estado pensado como un principio que busque regular conflictos interpersonales. Este artículo se consagra justamente como una garantía institucional de los propietarios, no frente a otros sujetos que en posición horizontal pretendan quitarle el derecho, sino como una garantía del sujeto frente al Estado. Y es por eso justamente, no es casualidad, que a renglón seguido de que se habla de la inviolabilidad de la propiedad, se regulan las causas por las cuales el Estado te puede arrebatar lo que es tuyo. Entonces, siempre la inviolabilidad pensada como una garantía no de sujeto entre sujeto, no de que tú me lo puedes quitar o no me lo puedes quitar, sino como una garantía del sujeto propietario contra el Estado. Históricamente es así como se ha entendido, y esa es la razón por la cual, estando vigente esta norma, en el año 33, constitucionalmente reconocida, al legislador del Código Civil no le tembló la mano para poner en el Código Civil la fe pública registral, porque entendía perfectamente que la fe pública no implicaba en absoluto una lesión de la inviolabilidad de la propiedad. Porque, repito, este principio nunca estuvo pensado, no ha estado pensado para regular conflictos interpersonales. Y esto se repite, no es casualidad que en la del 79 sigue la misma lógica. Se consagra igualmente la inviolabilidad de la propiedad y nuevamente, a renglón seguido, se reconocen los casos en los cuales el Estado sí puede arrebatarle al privado lo que es suyo.
Nuevamente, la inviolabilidad pensada no como un límite para que entre los particulares se arrebaten los bienes, sino como un límite para que al particular el Estado le quite el bien. Ese es un límite pensado para el Estado, no para un caso de conflicto interpersonales, entre iguales, entre horizontales, por llamarlo de algún modo. Y acá se repite la historia. Si cuando estuvo vigente la Constitución del 33, que ya consagraba la inviolabilidad, al legislador del 36 no le tembló la mano para poner en el Código Civil a la fe pública registral, estando vigente la inviolabilidad, acá se repite la misma historia. Estando vigente este artículo en la del 79, al legislador del 84 no le tembló la mano para incorporar en el nuevo código exactamente al mismo principio, a la fe pública registral. Con lo cual, habría ya, ese es el artículo del 36, ¿no? Con lo cual, habría ya que ir descartando esta pretendida inconstitucionalidad de la fe pública registral que lamentablemente no solamente es un tema que se quede en papers o en monografías o en artículos académicos, sino que es una fundamentación, creo yo, errónea que ha dado pie a este precedente de cortes superiores que se vienen aplicando en donde se dice que el tercero registral, por más buena fe que tenga, no queda protegido si es que en la cadena de transferencias hubo en algún momento de la historia, ¿no?, un acto de falsificación, un acto de suplantación de la identidad. Entonces pienso yo por eso que este pretendido argumento de la inconstitucionalidad tendría que ser mirado con cautela. Esa es una primera razón para rechazar ese argumento de la inconstitucionalidad. Una segunda razón para atacar esta pretendida inconstitucionalidad es que asumamos por un momento, ¿no?, démosle la razón si quieren, diciendo que, ok, diciendo que este 2014 atenta contra la Constitución porque permite que una persona que nunca quiso transferir su propiedad termine perdiéndola por un acto de falsificación o de suplantación de identidad. ¿De acuerdo? Si partimos de esa lógica, ¿no?, que es inconstitucional que una persona que no quiso vender termine perdiendo su propiedad, habría que derogar, y acá me quedo corto, son solamente algunos artículos del Código Civil que quedarían absolutamente derogados. Vamos al caso de la doble venta, que no es un caso de 2014, es un caso de 2022. Yo le vendo al doctor mi inmueble, el doctor ya es propietario, no tiene que inscribirlo, ¿cierto? Pero el doctor no se preocupa por inscribirlo y lo deja a mi nombre todavía. Valiéndome esa apariencia registral, como lo tengo a mi nombre todavía, se lo vendo a la doctora. La doctora cree que soy el dueño, pero no soy el dueño, porque el dueño es el doctor. La doctora me lo compra a mí, lo inscribe, paga el precio y está feliz de la vida. ¿Qué habría pasado ahí? Inconstitucional, pues. Esa norma que dice que el autor es mejor que el doctor porque ella inscribió y él no, sería inconstitucional. Porque claro, yo vendí cuando ya no era propietario. No puedo vender lo que era el doctor. Entonces, esa norma quedaría derogada. 2022, derogado el Código Civil. Es un ejemplo nada más. Concurrencia de acreedores, exactamente igual. Una persona que otorga usufructo a 3 personas distintas. ¿Quién gana? No dice la norma que gane el que primero tome en usufructo el bien. Gane el que primero lo inscribe. ¿Significa eso que yo habría podido dar usufructo para el doctor, no inscribir el usufructo, y yo, a pesar que él había dado el usufructo a él, se lo doy a una segunda persona que se inscribe? Nuevamente, si yo le había dado un usufructo del bien al doctor, ¿podía seguir usufructuándolo? Ya no. Pero aún así lo hice. ¿Por qué lo hice? Porque tenía el bien a mi nombre en el registro. Daba la apariencia que tenía esa potestad para hacerlo. La persona que confió adquiere el usufructo. ¿Quién estaría mejor? La norma dice que está mejor el que inscribe el usufructo. Nuevamente, pues inconstitucional, porque le estamos sacando el patrimonio del doctor un usufructo que él ya tenía, pero que no inscribió. Y eso no se puede, porque según norma constitucional, ¿no?, ese activo patrimonial debe salir de su patrimonio solamente si él quiere que salga de su patrimonio. Entonces son solamente algunos ejemplos, ¿no?, de artículos del Código Civil que quedarían absolutamente derogados de un plumazo si es que admitimos este argumento de la inconstitucionalidad del 2014. Porque plantear la inconstitucionalidad del 2014 va de la mano con plantear la inconstitucionalidad de todas las normas del Código Civil con incidencia registral que protegen a las adquisiciones a non domino, como se llaman, ¿no? O para bienes muebles funcionaría exactamente igual. El doctor me presta su celular para hacer una llamada, aprovecho que se va, me hago pasar como dueño y vendo el celular. Ese acto está protegido por el Código Civil. ¿Por qué? Porque yo me hice pasar como dueño, el doctor me dio voluntariamente un celular, yo sin ser dueño lo vendí, la persona que me lo compra recibe la posesión del bien, paga por el bien, actúa con buena fe, está protegido por el 948 del Código Civil. ¿Qué ha pasado acá? Que yo vendí lo que no era mío. ¿A quién lesioné? Al verdadero propietario. ¿Eso está permitido en el Código Civil? Sí. ¿Dónde está permitido? En el Código Civil, artículo 948. Esa norma también sería inconstitucional si aplicamos este criterio que se viene sosteniendo de manera tan manida y de manera tan irresponsable a veces, ¿no? Y hay un tercer argumento, ¿no?
asumiendo incluso, nuevamente, ¿no? Dándole por su lado y diciendo que esto sería inconstitucional, que hay una lesión de la propiedad, hay un tercer elemento que no se tiene en cuenta, que cuando se enfrentan, y acá voy a volver al esquema, cuando se enfrentan aquí, X, que es la persona víctima de la falsificación o de la suplantación de identidad, y C, que es el tercero que compra ese activo en el mercado, estos plenos judiciales y esta teoría de la inconstitucionalidad piensa que lo que está en conflicto es un derecho de propiedad de X que nunca debió salir de su patrimonio y un derecho que no sería de propiedad de C, porque claro, la regla es si X nunca vendió, C no podía adquirir propiedad. A lo más, X tendría un derecho de crédito, digamos, lesionado, una expectativa de ser propietario, ¿no? Una expectativa que tiene un contenido patrimonial, pero que no sería propiedad. Entonces se enfrentarían la propiedad de X, que nunca quiso vender porque lo han suplantado, contra la expectativa patrimonial de C de hacerse dueño de eso. En términos sencillos sería una especie de un crédito que no se ve satisfecho. Entonces, cuando ponen en la balanza propiedad de X contra el crédito de C, dicen, bueno, pues gana la propiedad, pero la propiedad es inviolable. Y hay un tercer punto que no se tomó en cuenta, que la propiedad de la que habla la Constitución, cuya inviolabilidad reconoce históricamente, o han reconocido históricamente las constituciones, es una inviolabilidad pensada no para el derecho de propiedad civil, no para el derecho de propiedad que recae sobre las cosas, sino que la propiedad a nivel constitucional es mucho más grande que la propiedad civil. Y esto lo ha dicho el TC, el Tribunal Constitucional, y lo ha dicho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claramente dice, el concepto constitucional de la propiedad, aquel del cual se pone como adjetivo la inviolabilidad, ¿no?, amplía los contenidos que le confiere el derecho civil. Claro, mientras el derecho civil se enfoca en la propiedad de las cosas u objetos materiales, cuando se habla de propiedad a nivel constitucional no se puede limitar a eso. ¿Qué cosa es la propiedad a nivel constitucional? Sencillamente todo activo patrimonial de una persona. El patrimonio de un sujeto, ese es su derecho de propiedad constitucional. Entonces, si aplicamos esto que ha dicho el TC y que lo ha ratificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, en el entendido de que la propiedad constitucional es no solamente el derecho sobre la cosa, sino cualquier activo patrimonial, y lo aplicamos a lo que dice la Constitución, la Constitución dice la propiedad es inviolable. Entonces, ¿qué cosa es inviolable? Tanto el derecho de X de no perder la casa, como el derecho del tercero de que su derecho de crédito se vea satisfecho. Entonces, nuevamente llegamos a un punto en donde el conflicto no es uno mejor que el otro. No, dos personas que en buena cuenta tienen exactamente la misma protección constitucional. Entonces, pienso yo por eso que esta teoría de la inconstitucionalidad debiera ser revisada, y no es un tema menor, porque además ha dado lugar a que se cuestione esta ley 3313. No recuerdo si se iba a plantear la acción de inconstitucionalidad, pero esta ley 3313 que regula el tema de la oposición y de la cancelación de asientos cuando hay un presunto acto de falsificación y suplantación, ustedes recordarán que hay un artículo que dice, ¿no?, cuando el registrador detecta, por este diálogo que tiene con el notario, por ejemplo, ¿no?, que un asiento fue otorgado mediante una supuesta o una presunta falsificación, y este que adquirió vía falsificación ya transfirió el bien a un tercero, ¿se puede cancelar el asiento? Sí, pero solamente el asiento del inmediato que participó en el acto fraudulento. Si el que participó en el acto fraudulento ya transfirió el bien, esa segunda transferencia no se puede tocar. Eso hay que dejarla como está, porque eso será materia de nivel judicial si se anula o no esa segunda transferencia. ¿Qué se dijo respecto a esta norma? Justamente los que critican los que plantean esta supuesta inconstitucionalidad. Se dijo que ese artículo era también inconstitucional, porque lo que el registrador debiera hacer es no solamente cancelar el asiento del inmediato que forma parte del acto fraudulento, sino también del tercero que adquiere del primer acto fraudulento. Con lo cual, las intenciones de esta tesis no solamente van en un sentido judicial de consagrar pues la tutela irrestricta del propietario primigenio, sino también van enfocados a deslegitimar el rol que los registradores tienen de cara a analizar la posibilidad de cancelar o no asientos. La pregunta inmediata es, si el registrador no tiene manera de saber si ese tercero adquirente formó parte de la cadena mafiosa de actos, ¿cómo podría anular el asiento del tercero? No tengo ninguna duda que respecto de la persona que participe en el acto fraudulento está bien que se anule o que se cancele, para ser más exactos, porque pues por más buena fe que tenga la persona que forma parte del acto fraudulento, es un acto nulo y eso no lo convalida nadie. Pero el acto del tercero es una cosa muy distinta, ¿no? Y ya para ir terminando, pienso yo, esto lo voy a saltar por ahora, pienso yo que el problema es bastante más complejo
del que nos plantea la ley 3313. ¿Por qué? Porque las mafias mejoran también sus métodos de fraude, ¿no? Tuve ocasión de ver un caso, ya con esto para terminar, un nuevo método de fraude inmobiliario que no implica la falsificación de una escritura pública ni la suplantación de identidad. ¿Cuál es el nuevo método que emplean las mafias? Matan legalmente a las personas, ubican bienes que no tienen poseedores, buscan en el registro quién es el propietario, inician respecto a esa persona un trámite de declaración de muerte. Hay médicos que están facultados para declarar muerto a alguien, ¿no? ¿Qué hace la mafia? Busca al médico, le pide al médico que otorgue un certificado de muerte de una persona. Yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el médico otorga el certificado de muerte mía y ese certificado lo llevan a la RENIEC. En la RENIEC confía en el médico que tiene adscrito como una persona competente para dar como muerto a alguien y la RENIEC expide el acta de defunción mía. Con lo cual, legalmente yo ya morí, ¿no? Con un médico que se prestó para la jugada, la RENIEC no tiene forma de saber que esa declaración de muerte que emite el médico es incorrecta, y la RENIEC se vale eso y emite el acta de defunción. Inmediatamente, ¿qué hace la mafia? Esto fue lo que pasó. La mafia, con esa declaración de muerte, le busca un esposo o una esposa al finado. En mi caso, contratan a una persona que ofrece su servicio por un bajo costo, van al registro civil de cualquier pueblo de provincia. Con esta persona y un funcionario municipal del registro, ¿qué hacen? Me casan a mí con fecha trazada. La persona X, por ejemplo, me casan con la persona X en el año 95, por ejemplo. Y esa municipalidad emite un documento, un acta matrimonial, diciendo que el año 95 yo estoy casado con esta persona X. Luego de eso, ¿qué ocurre? Lo que todos imaginamos, sucesión intestada. ¿Qué hace mi supuesta esposa X? Va a la notaría y dice, señores, estoy casado con Alan, del año 95, que es el documento, es un documento original, porque acá no hay nada falsificado hasta ahora. El médico era un médico verdadero, emite un certificado verdadero, RENIEC emite un acta verdadera, y la MUNI emite un documento, un acta matrimonial verdadero. Todo es verdadero. El notario no tiene forma de saber que esto es falso. ¿Qué pasa? Se presenta el acta de función y la partida de matrimonio. ¿Qué hace el notario? Abre la sucesión. Inmediatamente, ¿cómo termina eso? Con una declaración diciendo que la persona X es mi única heredera. Y automáticamente con ese acta, ¿no? Con ese acta de sucesión intestada, se inscribe la sucesión en todos mis inmuebles. ¿Cuál fue el inmueble? Justamente este inmueble que yo tenía a mi nombre en el registro y que no poseía. ¿Por qué la mafia busca inmuebles que la gente no posea? Porque precisamente se valen, y con esto cierro, de esta norma que creo que es la que realmente le hace daño al mercado. La defensa extrajudicial. Porque claro, la mafia, una vez que ya la persona X figura en la partida registral como la nueva dueña de mis bienes, porque es supuestamente mi esposa, nótese que aquí no me han suplantado la identidad, aquí no han falsificado una compra-venta, simplemente me mataron legalmente, inscribieron mi muerte, abrieron la sucesión y mi supuesta esposa es la dueña de lo que era mío. Inmediatamente, ¿qué hace mi esposa? Vende el bien al tercero. Y claro, el tercero no es tonto, pues el tercero ya sabe, ¿no? Porque la mafia está bastante bien enterado de todo. El tercero sabe perfectamente que una compra-venta en papel no lo satisface, requiere la posesión. Y por eso la mafia justamente busca inmuebles que estén desocupados, porque pueden tomar inmediatamente posesión del bien y hacen la transferencia registral y a nivel posesorio. Y ahí está el tema. Cuando el tercero registral toma control del bien, el comprador, ¿no? Toma control legal en el registro y posesorio porque le están entregando las llaves del inmueble y entra al inmueble, en algún momento yo me voy a enterar de lo que ha pasado. Voy a ir a WOM, voy a ir al banco, voy a hacer un trámite y voy a pagar pues mi tarjeta de crédito, voy a comprar pan, voy a usar mi tarjeta de débito y me van a decir, señor, usted no puede comprar nada. ¿Por qué? Usted está muerto. Sí, pues ya se murió porque alguien lo mató. Yo me entero de todo, doy fe de lo que está pasando, busco al notario, impugno, busco algo para tratar de cautelar mi derecho y me entero que hay un tercero comprador. Y claro, cuando yo quiera recuperar la posesión de ese bien, no lo voy a poder hacer pues. Porque legalmente yo soy un precario frente a ese tercero registral. Cuando yo quiera recuperar la posesión de ese bien, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esta ley de acá, tutela al tercero registral frente al legalmente precario. Yo soy un precario más. Este es un caso que pasó. El segundo fue peor todavía.
Porque en el segundo caso, misma estrategia, exactamente igualito. La única diferencia es que el inmueble estaba poseído por el propietario, o sea, por mí. ¿Qué ocurrió? La mafia fue mucho más avesada. La mafia, es el tercero registral, ¿no? El tercero que le compra a mi supuesta esposa, quien busca a la policía, porque la policía está obligada a ayudarlo, y le dice, señor policía, mire, yo soy comprador de este bien, el tercero digo, ¿eh? Acá está la partida, el bien está a mi nombre. Quien habita la casa es Alan. Mire la partida, Alan hace tiempo en el propietario, ya no es más el propietario. Esa persona que está ahí, no sé qué está haciendo ahí, pero está metida ahí. Con la partida, ¿qué prueba el tercero, que es propietario? Yo, legalmente, ¿qué soy para él? Un precario. La policía va y vota. Y en efecto, eso es lo que pasó en el caso. La mafia se vale de esta norma de la fe pública registral que le permite a los propietarios actuar por mano propia y votar a quien encuentre en el inmueble, y la policía no puede tirarse para atrás, porque tiene responsabilidad funcional si es que no apoya al despojo del propietario. Entonces, el problema, pienso yo, que es que nos hemos limitado a restringir los supuestos de fraude al tema de la falsificación y al tema de la suplantación, pero la mafia realmente viene mejorando sus técnicas, ¿no? Y cada vez más, pues, elabora mecanismos que no pueden ser atacados, o formas de fraude que no pueden ser atacados por los mecanismos diseñados para atacar la falsificación y la suplantación. Porque en este caso puntual que les digo, ¿cómo habría podido aplicar la 30313? ¿No? O el tema de alerta registral, ¿cómo habría podido servir para impedir que ocurra esto a la persona a la que matan legalmente? Entonces pienso yo que hay un reto importante para los registros públicos de cara a seguir mejorando, digamos, sus técnicas de lucha contra el fraude, y hay una función fundamental también para el legislador, que no de normas, pues, que tratando de incentivar, pienso yo, incentivar de alguna manera el derecho de los propietarios de recuperar sus bienes, termina dándole un arma fundamental a la mafia, porque esta norma que le permite al tercero comprador, por más mala fe que tenga, de desalojar a la persona víctima del fraude, es el elemento de cierre que le da a la mafia lo que le faltaba para consolidar su fraude. Porque la mafia ya te falsifica el papel. ¿Qué le faltaba? La posesión. No podía hacerlo, porque tenía que hacer un desalojo. Con esta ley ya lo puede hacer. Y viene funcionando para mal. Entonces, habría que un llamado de atención, o un llamado, claro, de prevención para que se pongan cartas en esta norma y para que el registro público siga, pues, buscando implementar medidas que traten de luchar un poco contra este problema, porque si no se lucha adecuadamente, se da pie para que otros, del lado contrario, invoquen justamente la derogación del 2014. La única forma de luchar coherentemente contra esta pretendida derogación del 2014 es decir, no, el 2014 sí funciona, pero requiere ciertas adecuaciones y ciertos mecanismos. Si no queremos la derogación del 2014, que creo que sería terrible para todos, habría que pensar en mecanismos que sí traten, pues, de mitigar casos como el que he un poco detallado. Bueno, muchas gracias.